¿Has encendido tú la tele? No, yo no. ¿Y tú? No, yo no sé. Apágala. ¿Me estás jodiendo o algo? Que yo no he sido. Déjalo, que ya Halloween pasó. Yo no he encendido la tele, cariño. Ay, ¿y no desearíais que fuese Halloween todos los días? ¡De Nébola Murnau! ¿Qué os pensabais que no me iba a pasar por aquí? Pero, cariño, ¿cómo has llegado hasta aquí, hasta nuestro bar? Tenía que venir a veros. Espera. Yo pongo unas copitas y nos vamos al reservado. Sí, por favor. La última en cerrar. Bueno, de Nébola. Bienvenida. Muchas Casi nos gracias. estábamos volviendo locos con la televisión. Ay, es que yo sé que a veces soy un poco de susto, mejor como hacer un poquito de... llamarlo a la puerta un poquito como se pueda. Qué Ha sido, maravilla. ha sido un susto, pero al final, de verdad, que Un susto que da gusto. divina. Bueno, pues bienvenida a la última que cierre, a nuestro querido bar. Y bueno, pues estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, de Ay, poder muy conocerte por fin en contentos. persona. Muchísimas gracias, yo me siento muy afortunada que me hayáis invitado. Esto de verdad que para nosotros es una experiencia bastante heavy porque, bueno, desde hace ya unos meses, antes de que tú estuvieras en Drag Race, que te seguimos y que habíamos visto tu arte sobre el escenario de la This is Drag, después seguirte en redes sociales, todo lo que viene antes de Drag Race, que al final es algo muy interesante porque no todo es lo que se ve en la tele. Entonces, lo Exactamente. primero que queríamos saber es un poco cómo empezaste. Pues a ver, yo creo que igual que muchísimas compañeras mías que han empezado en el mundo del drag, se empieza un poco por... Yo creo que el maquillaje es lo que nos une a todas, es decir, ay, un eyeliner tontorrón, de repente voy a hacer un cut crease de YouTube y de repente te das cuenta de que lo que empieza en la cara, poco a poco se come el cuerpo entero y dices, soy un personaje completamente distinto. Y yo de alguna forma, yo hice Bellas Artes, a mí siempre me ha gustado desde pequeñito dibujar. Yo creo que hubo un punto en el que me cansé de dibujar en el papel y empecé a dibujar esos personajes en mi propia cara. Y ahí fue un poco cuando me enamoré de este transformismo y dije, tengo que seguir por aquí. Wow, pues qué maravilla, que se te quedara el papel pequeño. Sí. Y ahora que haces referencia a que estudiaste en Bellas Artes, cuéntanos de eso, de esas ilustraciones, cuándo empezaste, qué trabajos has hecho, para ti cuál es el más importante. Pues a ver, yo empecé Bellas Artes en 2019, si no me equivoco, en la Complutense de Madrid. Yo soy de Elche y me mudé a Madrid específicamente para estudiar Bellas Artes. Yo empecé con la idea un poco típica de hacer Bellas Artes y ser buen artista es como dibujar bien y dibujar realista, ¿no? Y poco a poco he ido desquitándome de esta cosa tan antigua y tan rancia del pintar bien, que es algo que los 2 primeros años de carrera no tuve ningún problema en conseguir decir, "Ah, pinto bien, ya sé pintar bien, sé hacer un retrato, sé no sé qué". Y me di cuenta de que había una limitación muy grande en el decir, pinto bien. Y fue cuando entré un poquito en el mundo de la performance, en el mundo un poquito más experimental, en la escultura, cosas muy instalativas, y me di cuenta de que había mucho más que pintura en un lienzo o carbón en un papel. Me di cuenta de que había dentro de las bellas artes una rama mucho más experimental y mucho más personal y performática que me llamaba mucha atención. Y los 2 últimos años de carrera prácticamente era compaginando todo lo obligatorio de la carrera con el drag y todo lo que podía hacer para salirme con la mía, para hacer, sí, el proyecto este de dibujo, y yo lo llevo otra vez al drag. Y fue muy divertido y fue una oportunidad muy guay decir, venga, voy a ver si puedo mezclarlo todo. Qué maravilla. Qué interesante, sí. Sí. Que al final de lo que es lo que es estudiar el dibujo, el tal, que al final es que lo llevas a ti misma, es que es alucinante. Y que al final es algo que se puede compaginar. Es decir, el drag Efectivamente. con la ilustración. Qué maravilla. Hombre, mucho de mi maquillaje, mi vestuario, incluso propuestas escénicas empiezan en el dibujo. Yo soy una persona que, bueno, pocas veces no, yo creo que nunca
le he dicho a un diseñador, hazme algo. Yo tengo una idea muy clara siempre de decir, tengo esta tela y tengo esta idea y tengo esta silueta y he hecho un dibujo con no sé qué, que la manga así tal y cual, y luego ya las pobres personas que han trabajado conmigo se tienen que apañar para vamos, conseguir exactamente mi idea. Y si tengo yo que ponerme a ayudar para que un look llegue a ser lo que yo había dibujado, se consigue. También soy un poco realista en lo que se puede hacer y lo que no, y mis dibujos como que se ciñen bastante a la realidad. Pero vamos, que el dibujo y el drag están en sinergia completamente. Sí, sí, no, de verdad es alucinante. Y toda esa estética que al final llevas como un poco al mundo del payaso, ¿cómo es? O sea, ¿cómo llegas al final de convertir eso que tú estabas estudiando, plasmarlo en ti y dedicarte al final a lo que es la estética del payasismo, por llamarlo de alguna manera, o incluso lo que defines dentro de tu Meet the Queens, que es la muñequita de porcelana? La payasita de porcelana. Pues a ver, todo empieza un poco... En primer lugar, a mí me encanta el cine de terror. Entonces, los payasos tienen este personaje curioso que es infantil y gracioso, inofensivo, pero a la vez se ha usado como recurso en el mundo del terror y en el mundo de los personajes de fantasía constantemente. Hay personas, tanto niños como adultos, que tienen terror a los payasos. Y luego, sin embargo, otros artistas, como por ejemplo las figuras de Lladró, el payaso tiene también este arte romántico de el mimo, el payaso triste. Es como que desde óperas italianas hasta cine de terror de serie C, como que el payaso está siempre un poco ahí. Y yo le cogí mucho cariño a este personaje que se pinta en sí las emociones. Bueno, a ver, es que... A ver, el payaso tiene muchas capas, porque una drag queen y un payaso es un poco lo mismo. Lo que pasa que, claro, la drag queen va siempre divina, maravillosa, perfecta, a la moda, y el payaso se pinta una cara triste y unas lágrimas. Y yo creo que esa conjunción de decir, este payaso que se presenta triste al público, es lo que yo quiero ser como drag queen, porque yo no soy esa persona Yes, queen, preparada, diva boots, soy la mejor del mundo, diva slay. No, yo soy ese niño marginado que se ha criado con el cine de terror y yo me presento al público de una forma sincera de decir, yo no soy una drag queen al uso, estridente, no, yo soy un payasito triste que se presenta al público con las lágrimas pintadas en la cara. Y yo creo que eso es algo que habrá gente que lo entienda y gente que no, pero desde luego la gente que, sobre todo a partir del programa, que ha conectado con eso, lo cojo con el corazón. Ha habido personas que realmente han pillado la vibra y se agradece muchísimo, se siente familia, es muy bonito. Sí, qué bonito, qué bonito. Y haciendo referencia, bueno, tú, digamos, tu personaje tiene que ver con los payasos, eso es lo que tú coges como referencia, y además de esto, ¿alguna otra drag queen que te haya servido como inspiración? A ver... ¿O algún otro personaje, por decirlo así? Yo, por ejemplo, cuando crecía como adolescente en Elche, nunca había visto una drag queen en persona. Y prácticamente casi que en la tele tampoco nunca había tenido la oportunidad, menos X aparición en alguna serie, cosas muy puntuales, no había tenido contacto con el drag hasta que yo empecé a ver la temporada 7 de Drag Race. Y a partir de ella, vamos, me abrió un mundo a los ojos increíble. Y yo creo que ha habido muchos referentes en cosas muy concretas, en tema de qué tipo de personaje quiero hacer, qué tipo de visualmente que quiero conseguir, qué tipo de propuesta. O sea, he aprendido mucho a base, sí que es cierto que he aprendido a base de un programa de televisión, que eso ya cada uno lo juzgará como quiera, pero fue mi primer contacto con el drag y no fue hasta que me mudé a Madrid que yo conocí realmente a drag queens en persona y empecé a ver lo que era el drag español. Yo sí que es cierto que he tenido referentes como Sasha Velour, por ejemplo, Violet Chachki, Trixie, Katia, que son mis mamás lesbianas. Son personas que digo yo, que yo quiero hacer eso, están todas locas. Yo necesito esa libertad de personaje y esa libertad de hacer
lo que me dé la gana. Y bueno, lo he llevado a mi terreno, que es lo que quería. Me gusta mucho que intentar no recordar de forma directa a otra gente. Y esto es un consejo que le doy a todo el mundo que esté empezando a hacer drag, que no os obcequéis en ser la no sé qué española. O yo quiero que mi pelo, mi ropa, mi maquillaje y todo sea como no sé quién, porque va a ser mucho más divertido encontrar un personaje propio, aunque obviamente como drag queen, como Va a costar, artista, claro, o sea, cualquier arte, el cine, la música, la pintura, la escultura, todo, la creación en sí nace a base de imitar otros creadores anteriores a ti, para analizar cómo hace su trabajo y a partir de crear lo tuyo propio. Eso Claro. por supuesto. Pero encontrar un personaje propio es muy importante y muy divertido a la hora tuya de hacer drag, que es lo mejor. Claro, al final experimentando tú te vas conociendo, vas Un viendo proceso por de dónde va tu descubrimiento. camino, claro. Ujú, ujú. Y aunque sea largo y un poco tedioso al principio, pero merece la pena. Ujú. Y que nadie le dé miedo el cambio. Hay mucha gente que tiene muy claro de yo soy así, yo soy así, yo soy morena. Yo soy morena, yo soy morena, yo soy morena, yo soy morena. Y hasta que no te pones una peluca rubia y dices, ostras, me encanta este personaje, me siento completamente diferente, soy otra, esto es una fantasía, no te das cuenta de que realmente cosas en las que te aferras pueden cambiar tu forma de ver el drag. Así que no hay que tener miedo a los cambios. Y que chica, cada una tiene sus fases y sus etapas. Si tienes tu etapa rubia y tu etapa payasa y tu etapa femme y tu etapa clappy, de lo que sea, hay que disfrutarlas y hay que dejarse llevar por lo que te pide el cuerpo. Eso es. Y ahora que has mencionado lo de Club Kid, ¿tú crees que tu personaje también coges algo del estilo Club Kid? Yo creo que cojo mucha influencia, mucha admiración, pero no me consideraría Club Kid como tal porque el mundo Club Kid es tan específico, tan reivindicativo en ciertas cosas. Yo cuando veo un show de una persona Club Kid de verdad, digo, wow, yo no soy Club Kid, o sea, yo no podría hacer eso. Y sin embargo luego veo que yo le doy unos detalles y una importancia a cosas que los Club Kid pasan. Entonces, no seré yo aquí la policía del Club Kid, pero sí que es cierto que puedo tener influencia, porque me parece un grupo de artistas increíble, tanto estética como performáticamente, que los Club Kid hacen un performance muy guays. Pero yo creo que lo mío es algo mucho más estético y de apreciación al mundo Club Kid, más Visual. que, claro, que yo diga, sí, soy Club Kid de repente porque llevo la cara blanca. Es como, no. Claro, no. Al final, pues cada uno tiene su estilo Yo y... soy una drag queen. Claro. Con la cara blanca, con barba, calva, pero soy una drag queen. Claro, es lo que toca, he venido a romper el molde. No, pero es divino el concepto que tú llevas siempre, o sea, es alucinante. Sobre todo teniendo en cuenta esas referencias que dices al mundo del terror, tu gusto por Halloween, que lo mencionabas antes en la barra. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu relación, imagino que desde pequeño, con el mundo Halloween? Pues, a ver, Precedentes de Navidad se estrenó en el 94, creo. Ujú. Pero yo la vi con 4 años, años después de que se publicase la película, pero me cambió la vida. O sea, hubo un momento de mi infancia en el que veía Precedentes de Navidad todos los días en bucle. Yo tenía el DVD y dejaba el DVD puesto una y otra vez. O sea, mi madre y mi hermano estaban agotados de mí. Y sí que es cierto que yo veía ese mundo y decía, es que es mi mundo. Yo pertenezco al mundo de Halloween. Y de hecho, mi cumpleaños es el 1 de enero, que es una fecha un poco complicada cuando eres un niño. Claro, ya no estás en vacaciones escolares, no estás con los compañeros, era muy complicado hacer como un cumpleaños infantil con todos los chiquillos, porque cada uno estaba con su familia, el día anterior había sido Nochevieja, era un poco complicado hacer un cumpleaños el 1 de enero. Entonces, mi madre y yo llegamos a un acuerdo en el que yo iba a celebrar Halloween como mi cumpleaños. Oh, Entonces mi cumpleaños, durante a lo mejor 5 años seguidos o así, lo celebré en Halloween. Y entonces, claro, hacía una fiesta de cumpleaños que era realmente una fiesta de Halloween. Y yo les pedía a todos mis amigos, tenéis que venir disfrazados porque es una fiesta de Halloween. Es mi cumpleaños, pero es Halloween. Y hacíamos pues juegos de Halloween, la casa la decorábamos entera.
Y es un poco el meme este de la película de es el día siguiente y es como faltan 364 días para Halloween. Pues era un poco lo que me ha pasado a mí siempre. Halloween tiene algo de divertido en lo morboso, en lo macabro, en la libertad del disfraz. Porque eso es algo que le pasa a los niños y le pasa a los adultos. Cuando te disfrazas, sientes que no eres tú. Es un momento tan divertido y te sientes tan especial y hay algo tan mágico en cuando te disfrazas y te lo pasas bien por hecho de estar disfrazado, que eso es algo que ha evolucionado de Halloween al drag. Porque yo, por ejemplo, para mí ser drag queen o hacer drag no es tanto el vestirme de mujer, que en parte lo es porque Denemola es un personaje femenino, pero yo ya llevo falda de mi vida diaria, yo ya llevo maquillaje de ojos en mi vida diaria, me encantan yo soy obseso con los zapatos, yo ya llevo tacones en mi vida normal, pero sí que hay un aspecto de disfraz y de fantasía que tiene mi drag que conecta mucho con un niño que se disfraza en Halloween. Y hay algo de especial cuando vas de vampiro o vas de espantapájaros o vas de zombie, o puedes ir de Superman, de Mister Increíble, de Barbie, de lo que sea. Hay un momento mágico en el que estás tan feliz por el hecho de llevar un atuendo que te hace sentir una magia especial, que eso yo me niego a dejarlo en la infancia y me niego a dejarlo atrás. Entonces, para mí, sé que hablo mucho de la moda, fashion queen, no sé qué. Sí que es cierto que fashion queen suena muy guay, pero para mí es mi relación sentimental con la ropa, de cómo me hace sentir lo que llevo. Porque el día que yo voy de Monster High, me siento como una niñata, voy de Monster High, no sé qué, tal y cual, no sé qué. Y el día que voy de cadáver, con mis ojeras, con la nariz rota, yo me siento en esa sensación de... Y eso en el show pasa lo mismo. Jamás llevaré para hacer un lip sync de Rocío Jurado un look de Monster High, porque me chocan mucho. Claro, no pega. Para mí, ese momento disfraz me ayuda a decir, es que dentro de lo que es de Nébola hay tantas ramas diferentes, según lo que ese disfraz, que es la ropa, me lleva a cosas completamente diferentes y eso, vamos, es yo creo que lo más divertido de hacer drag, que es la ropa. Qué maravilla. Perdón. Qué maravilla. Qué maravilla. De verdad que, bueno, a nosotros nos gusta mucho Halloween, somos muy amantes del cine de terror también. Y la verdad que, bueno, todo ese concepto que llevas, el primer show que vimos tuyo, hiciste una interpretación exquisita. Bueno, nos quedamos secas con las tetas luminosas, pero el momento cuando sacas la pistola, sale Sergio el bailarín y tal, es que ese show nos dejó de verdad. Y el drama, como lo interpretó, o sea, lo que transmitió al público. Que es lo que dices, o sea, que cuando te metes dentro del personaje de Nébola es como que, wow, abres un mundo al público, es increíble. Muchas gracias, chicos. Y ahora que empezamos a hablar un poco de los shows, de tus participaciones y demás, estuviste en París. En la Drag Clown. Cuéntanos todo lo que puedas contarnos sobre eso. Pues es una fantasía porque el chico que organizó esto, Remy, estaba haciendo un proyecto en el que juntaba el drag y el clown. Entonces, claro, cuando me llegó y me informó de esta exposición que se iba a hacer, fue como, por supuestísimo, que voy a estar allí, ¿cómo no? Y fue muy interesante estar allí rodeado de otros artistas increíbles como Mannequin, como Clone, que son artistas también muy similares y a la vez lo bueno de ser drag clowns es que somos muy diferentes y era un circo porque también hubo un momento en el que íbamos por las calles de París todas montadas tan circenses con tantos colores que la gente se quedaba un poco en shock y era lo mejor. Porque también es curioso porque, claro, cuando ves a un grupo de drag queens así un poco canon, la sensación es como, ay, homofobia, no sé qué, tengo miedo, nos sentimos expuestas de decir, vamos a tener cuidado. Nosotras nos íbamos mucho de lo que era la drag queen canon femenina, que realmente parecía algo circense en el sentido de
íbamos todas tan exageradas en el momento drag que ya no sabías quién era una mujer, quién era un hombre, quién se estaba travestiendo y solo era un payaso. Era un momento muy, muy divertido de disrupción de la normalidad en las calles de París, y es algo, vamos, una experiencia increíble que fue muy, muy guay. Y vamos, es uno de los momentos más afortunados que he tenido de que pudiese contar conmigo para esta exposición. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Qué guay, es que me lo estoy imaginando. O sea, Sí. es que me imagino un grupo de travestis payasas ahí por todo París. Es que tiene que ser, eso tuvo que ser espectacular. Muy divertido. Y aparte de Drag Race, ¿has participado en algún otro concurso? Sí, yo por ejemplo participé en en el X Madrid, en el Drag X Awards, quedé segunda, y al siguiente año estuve de jurado. Y luego creo que hice también otro concurso de esos online que se hace, que es lo típico cuando estás empezando, que son los más accesibles para ti. O sea que no me acuerdo ni de cuándo ni del cómo, pero creo que sí que participé en algún concurso más, sí. Nunca he sido muy competitiva, pero cuando veo la oportunidad de que digo, ay, me hace ilusión, porque por ejemplo, lo que me gustó del concurso del X Madrid es que era un concurso drag a la vez que era como la semana del cómic o la semana del manga. Entonces, en los propios shows había mucho de friquismo, de no solo era I made the best drag queen win. Era como muy friki todo. Estaba también Satanasa, que fue la que ganó, que Satanasa es maravillosa. Había mucho de alternativo, tanto en el público como en las drags. Entonces, digo yo, ahí sí que quiero participar yo. Era un concurso en el que dije, este es mi lugar. Porque claro, yo si veo un concurso que realmente digo, es que no sé si me merece la pena ganar, porque es que no va a ser ni mi público ni mi competición, pues bueno, se lo dejo a las que sí que sea su público y su competición. Qué bien también que haya cabida para este drag fuera de lo normativo, ¿no? Que al final es eso, que bueno, el concurso como tal, Drag Race, otros concursos que se pueden ver, es como que todo está mucho más enfocado a lo que es la Beauty Queen, a la Femme, un poco tal. Y yo creo que irónicamente, tanto el público como los concursos, como las redes sociales, disfrutan mucho de ese tipo de drag, y luego es laboralmente cuando sí que creo que hay un poquito más de desventaja, de que confían un poquito menos en tu propuesta a veces, porque luego la gente valora muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, a mí me pasó con el programa, la gente ha valorado mi trabajo y mi propuesta y lo que hice en el programa de una forma maravillosa, me he sentido muy querida. Y luego veo experiencias tanto mías como de otras compañeras en ciertos locales o ciertas fiestas y es como, no nos quieren tanto, ¿no? los empresarios. Ay, madre, no, de verdad que, bueno, eso es un poco injusto, porque al final, bueno, hay que confiar también en el trabajo y sobre todo, en tu caso, por ejemplo, viendo la propuesta que tú llevas, es que no hay ninguna pega de dónde sacarla, o sea... Y hablando de los concursos en los que has participado, sabemos la importancia que tiene la travesti en tener a un equipo que la ayude, a una familia drag. En tu caso, ¿cuál es tu familia drag? Pues, ¿quiénes son tu familia drag? Mi familia drag han sido las personas que me han ayudado a entender el drag, a usar de referente y a tener como un grupo de amigas en el que poder un poco aprender y entender. Yo creo que mi familia drag sobre todo es mi novio Quimera. Con Prisma he aprendido muchísimo, Prisma Lux, que es maravilloso y me enseña muchísimas cosas. En la House of Lux con Prisma está Joan, que también es increíble. Son personas con las que he aprendido mucho poco a poco a entender el drag, y sobre todo trabajando con compañeras, lo que se aprende en un bolo con alguien con quien trabajas es algo, vamos, que de una noche con alguien puedes aprender de maquillaje, de vestuario. Cuando tienes la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con Ugacio, con Onyx, con Ariel, enseguida empiezas a aprender mucho. Para mí, y por ejemplo, personas que no son drags, Jair Calderón, por ejemplo, que es alguien que bueno, ha cosido este vestido, de hecho. Jair es alguien que no es drag, pero del que mi drag depende. Quiero decir, las drags y las artistas en general
son quienes son por otros artistas con los que trabajan. Entonces, si yo tengo una peluca de Pablo Taur y tengo un vestido de Antonio Velasco o tengo un vestido de Jerry Calderón, al final la que va divina soy yo y aparece mi nombre, tenemos la Murnau. Pero el proceso que hay detrás son muchos artistas que trabajan conmigo y con los que no seríamos nada, ni yo ni ninguna drag, sin los que peinan, los que cosen y los que ayudan a pegar piedras. Es que es tan importante todo eso. Claro, sobre todo, por ejemplo, para la preparación para el concurso, mi novio estuvo pegando diamantitos como un psicópata durante días y días sentado así, sin hacer otra cosa. Porque cuando un look va empedrado entero es simplemente paciencia y empedrar. Y eso es familia drag, o sea, es el ayudar con la buena voluntad, con las ganas de crear. Yo creo que es lo más importante. Y ahí hace falta mucha gente. Y aquellos que te ayudan a dar los primeros pasos, por decirlo así, cuando empiezan. Qué bien. Qué bien que hayas tenido, esa familia. Apoyo he tenido. Que la tengas. Sí, sí. Es que mi mano derecha es mi novio, es Quimera. O sea, yo no hay look, no hay gasto de dinero, no hay compra del Express que no pase por la aprobación de mi novio. Porque es como, de repente le digo, pues me he gastado 120 euros en piedras. Y me dice, ¿para qué? Y yo, pues porque quiero hacer un look, no sé qué. Me dice, ¿seguro que quieres hacer otro look en vez de no sé qué tal y cual? O tienes este look a medias, vas a querer empezar otro proyecto nuevo, no sé qué. Ya, pero es que me he cansado. O sea, mi mano derecha de verdad, la persona que está a pie del cañón con mi drag es mi novio. Es alguien con quien le pido ayuda y le pido consejo y le pido aprobación y le lloro y le río y todo. Yo creo que es la persona con la que más tiene que soportarme de alguna forma, es él. Claro, no, al final compañeros de vida que es que te tienen que estar ahí aguantando. Hay un momento en que ya sale solo. Que está ahí incondicionalmente. Es decir, al momento de que tú recibes la llamada de entrar a Drag Race, el primero que estuvo allí, con toda la creación de los diseños, con toda la creación de los looks, Quimera, tu novio. Siempre. Todo el tiempo de preparación estuvo a mi lado y cuando no pudo estar físicamente estuvo a través del móvil ayudándome con decisiones, con diseños, con descarte, porque algo muy complicado del programa, más que en sí hacer los looks y prepararlo todo, es descartar cosas, es descartar ideas, es decir, no, esto no, o esto ya no se puede hacer, o esta peluca no, o Y hay mucho de lo que yo tenía a lo mejor 3 diseños en la mesa y era como, es que los 3 me dan algo distinto, no sé qué hacer, esta tela, no sé qué tal cual, y mi novio decía, Y tenía razón. Desde luego es alguien con quien puedo confiar porque en el proceso, que es muchísimo trabajo, me ayudó a tomar decisiones muy importantes. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Lleváis mucho tiempo? Pues, de hecho, estuvimos hace muy poquito haciendo números y llevamos 3 años largos para 4. Entonces, el 3 de diciembre de este año, creo que hacemos 4 años, si no me equivoco, que nos conocimos. Nosotros que somos muy lesbianas. Y el día que nos conocimos nos conocimos el 3 de diciembre y no nos hemos vuelto a separar. No hubo un momento de ay, estoy conociendo a un chico, a lo mejor me pide salir. No, en plan, nos conocimos y a partir de ya fue todo seguido. De hecho, yo soy toda una dama y le dije, me tendrás que pedir salir en algún momento, ¿no? Y me dijo, sí. Y después de estar como básicamente conviviendo 3 semanas. Y dije, sí, llévame a un restaurante o algo y me pides la mano o lo que sea. Y lo hizo. Me llevó a un pedazo de restaurante y me dijo, ¿quieres ser mi novio? Y yo, venga, vale. Cuando llevábamos ya en pareja como un mes. O sea, no, es maravilloso, es maravilloso. Me gustaría entrar un poco en materia ahora que hemos mencionado Drag Race. ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces hiciste casting? He hecho el casting 3 veces. Entonces, intentarlo... Claro, 2 intentos y la tercera va la vencida. Y sí, porque claro, yo para las primeras 2 temporadas, vamos, a la primera ni me presenté. Bueno, de hecho en la primera no hubo casting, ¿no? Creo que la primera apareció de repente...
Ahí sí que me hubo pillas. casting. Ni idea. Me pillas. No me Para la suena. segunda sí que Claro, sé, pero es para que la primera no. en la primera no hacía drag ni tenía planeado hacer drag, entonces no me interesó el saber si había casting. Para la segunda, me habían quedado 2 veces y dije yo, ¿qué coño voy a hacer el casting para la segunda? Para la tercera sí que lo hice, para la cuarta también, y para la quinta básicamente reutilicé el casting anterior, le cambié una parte regrabé solamente la parte de chico y lo mandé. Y me llamaron, y fue como, oh, wow, qué nervios. ¿Y sientes que hiciste algo diferente en esa oportunidad? Sí, estuve mucho más tranquilo. Yo creo que muchas de las que hacemos el casting tendemos a sobreactuarlo y soy la más graciosa, y soy la más bicha, y soy la más chula, y no sé qué, y tal y cual, y no sé nada. Y yo no soy así. Entonces, yo creo que los 2 primeros castings estaban mucho como soy de Nebula Murnau y soy la próxima drag superstar, no sé qué, tal y cual. Y supe que había visto el casting porque me aparecía la notificación de tu WeTransfer ha sido descargado. Pero no hubo ni respuesta. Y al tercer casting fue como, me senté delante de la cámara y dije, bueno chicos, os voy a contar lo que he hecho este año. Pues no sé qué, tal y cual, he estado en París, no sé qué, he hecho este tipo de show, tal y cual, todo esto con videos. Yo no me monté, estaba muy ocupada. O sea, ibas metiendo Puse como edits. videitos de lo que había hecho, tal y cual, no sé qué, tal y cual, no sé qué. Y nada, pues ojalá este año sí, no sé qué, tal y cual. Aquí estoy, por lo que haga falta. Me mostré realmente como soy yo, natural. sin tener la presión. ¿no? la presión o la inseguridad de decir soy aburrida o no soy lo suficientemente televisiva como para que la tele me quiera. Y cuando realmente fui yo fue cuando me llamaron. Así que mi consejo para aquellas que estén haciendo un casting, ser vosotras mismas. Porque si entráis habiendo fingido ser otra, os va a ser muy complicado el programa. Qué buen consejo. Qué buen consejo porque además es eso, que cada día el drag en España tiene un auge mayor y cada vez se presentan más a los castings de Drag Race y cada vez tienen más ansiedad de querer entrar. Entonces es muy importante eso, que al final simplemente se mantengan siendo quienes son y que se muestren tal cual. Es una mezcla entre el tienes que hacer el casting con toda la ilusión del mundo para querer entrar, porque ellos tienen que ver que tú quieres entrar, pero tampoco puedes basar tu felicidad o tu motivación para hacer el drag en el si entras o no entras. Entonces es como un punto mágico en el que si entras tienes que ser de forma auténtica y sincera contigo misma, y si no entras no son las Olimpiadas, es un programa de televisión. Entonces, que no se acaba el claro, mundo al final. que una claro. persona... Yo, por ejemplo, los dos primeros castings que no hubo ningún tipo de feedback. Yo no tuve ningún... O sea, mi redactora es majísima ella. Corazón, lo has hecho genial, no sé qué, tal y cual, divino, ojalá te digan algo. Pero lo que es respuesta de... Ay, el año que viene haz esto. O nos ha gustado esto, pero mándanos un vídeo... No hubo feedback, no hubo nada. Complicado también eso, ¿no? Porque claro, al final no sabes por dónde es como, tienes que tirar después. tengo que cambiar algo, simplemente no les gusto, o simplemente no les encajo. Y eso fue un poco mi pensamiento de decir, no es mi momento, o no es mi momento de que a lo mejor yo me veo divina y maravillosa, y no realmente, de cara a profesionales viendo un casting, no estoy como para salir en el programa, o por mucho que esté como para salir en el programa, no les encaja en el organigrama que tienen ellos preparado. También siento que yo soy un perfil muy específico, que realmente, siendo honestos, por mucho que Drag Race valore el drag alternativo y todos los tipos de drag, sí que es cierto que mi perfil suele haber 1 o 2 por temporada. Entonces, claro, también es tirar a una diana muy pequeña. Y no me di por aludida ni por... ellos se lo pierden en los 2 primeros castings. De hecho, menos mal que no entré en los 2 primeros porque, vamos, mi nivel era absurdamente inferior a lo que yo sé hacer ahora. Que yo no sé levitar ahora mismo, ni puedo resucitar a alguien de los muertos, pero en comparación con lo que yo creía que sabía hacer en el casting de la tercera, es como, amor, ¿a dónde ibas? ¿Y te has montado 4 veces, por favor? Bueno, pero era la ilusión también de decir, bueno, hombre, claro, sí. motiva mucho el decir, ay, ¿y si entro? Venga, voy a hacer un casting súper chulo, no sé qué. Es una motivación chula. Tampoco creo que sea necesario
montar el bifostio madre. Si vosotros vieses el casting de drags increíbles, o drags se han ganado. Tú ves el casting de Le Coco, el casting de Setting Greco, el casting de Samantha Valentines, que son castings chulísimos, están grabados con el móvil en vertical. Entonces, es mucho más lo que tú pones delante de la cámara. Obviamente, cuanto mejor grabado esté, mejor iluminado, mejor te ven ellos. Claro. Y mejor, también es Claro. guay poner el caramito en la boca de decir, si tú te pones delante de unos focos y una cámara, cómo se va a ver en total o en cámara, ellos ya te pueden ver cómo es, cómo te vas a Claro, ver. te pueden visualizar. Obviamente la calidad y lo que te ocurra hacer el casting ayuda. Pero lo más importante es tú en cámara, qué dices, qué cuentas, qué El contenido que aportas. contenido, sí, cuáles son tus metas, cuál es Claro. tú quieres entrar al programa por entrar al programa o quieres entrar al programa para enseñar quién eres y qué haces. Porque claro, si tú quieres entrar al programa solo por entrar al programa, cuando llegues allí ¿Qué haces? ya has entrado. Claro. Tu meta ya la has conseguido. Ya, ¿ahora qué? Y eso yo creo que ellos lo valoran mucho, el decir, vale, tú quieres entrar al programa, pues haces un casting, y por eso ellos abren un casting, y obviamente quieren gente que quiera entrar al programa, pero ¿qué vas a contar en el programa? Y yo creo que eso es algo que a mí me faltaba mucho en los 2 primeros castings, de decir, voy a abrirme un poquito más, voy a hablar con sinceridad, voy a decir, pues mira, yo hago este tipo de propuesta artística, yo hago estos bifostios, y he hecho tal cosa, y he hecho esto. Y ya está. No voy a vender... Y con confianza Y también. con, de sí, decir, con confianza y con sinceridad. Claro. No voy a vender una moto que no tengo. Voy a vender el tractor que acabo de pintar. Entonces yo creo que eso es lo que buscan, que es la sinceridad. Qué guay. Bueno, volviendo un poco al tema de las compañeras, de Drag Race, en el capítulo en el que entregas tu corazón, se lo entregas a una persona que tú dices que es muy importante para ti, que te has visto muy reflejada en ella. Cuéntanos, ¿cómo es tu relación con la caudilla? Pues la relación con la caudilla yo creo que es lo más próximo a una hermana mayor, en el sentido literal de la palabra de tu hermana mayor. Porque yo, por ejemplo, tengo un hermano mayor con el que me he llevado muy bien, pero he tenido relación con Óscar y Juan Carlos, ¿no? Que es yo y mi hermano. Pero de Nebula y Caudilla tienen mucha relación de... Por ejemplo, Caudilla conoce a todo el mundo. Caudilla es el tipo de persona que se ha pateado toda Madrid y prácticamente toda España, conoce a todo el mundo, conoce quién es todo el mundo, sabe de cachés, sabe de shows, sabe quién hace qué, sabe quién es mala, quién es... Entonces, y yo he salido tan poquito de casa, yo estoy tan tranquila en mi ataúd, en la oscuridad y la humedad de un sótano, y cuando salgo, claro, yo soy muy impresiva, todo es nuevo para mí. Y ella ha sido un poco, sobre todo fuera del programa, el decir, Tata, ¿qué le digo? Me han dicho esto, ¿qué le digo? ¿Qué hago? No sé qué, y ella me está ayudando mucho. Eso fuera del programa. Y dentro del programa, pues hemos conectado mucho porque yo creo que somos personas, dentro de nuestras diferencias estilísticas o como propuesta de drag, como personas somos muy similares, somos igual de frikis las dos. Para ciertas cosas somos... ¿Os conocéis de antes de Drag Race? No, ¿O os conocisteis nos en el conocimos, o programa? sea, yo, la caudilla es ella que era, de Sí. decir, ah, mira, esa es la caudilla. Pero la relación Pero personal que nunca estamos había hablado hablando- con ella, más de 2 palabras, nunca. Una vez me pidió un gorro de papa y le dije, vale, te lo dejo. Y no me lo volvió a pedir nunca más. Y no llegaste a dárselo. Claro, no nunca llegué a tampoco. dárselo porque le dije, vale, tú pídemelo cuando te haga falta y te lo doy. Y dijo, vale. Y se nunca olvidó. más. Y claro, para mí la caudilla era una persona que no conocía que me pidió un gorro de papa. Y de repente verla allí en el programa y conectar tanto con esta persona con la que nunca había hablado realmente era como, wow, no sabía que yo podía hacer migas con alguien que es tan aparentemente diferente a mí. Y yo creo que Caudilla tiene una relación con su personaje drag muy similar al mío. Tenemos un personaje drag que parte mucho de quiénes somos de forma real. Yo, mi payasito de porcelana, mis cadáveres y mis fantasías vienen de quién soy yo como persona frágil de la infancia y todo. Y el personaje franquista, castizo, clasicón, también tiene mucho de quién es la caudilla, de su infancia, de cómo se relaciona con la gente. Y cuando tienes un personaje tan definido,
al que tienes tanto cariño, estás en una posición de debilidad y de vulnerabilidad muy grande, porque cuando te piden hacer un cambio o te piden por ejemplo, una crítica que le dieron a ella en el episodio en el que yo me voy, en el musical, te vemos que no te tiras al barro, o que, Sí, es verdad. o que lo haces muy bien, hazlo mal. Yo en ese momento, perdona que te corte, pero quiero hacer un comentario y es que me pareció súper injusto porque le hicieron un comentario muy, muy dirigido a Ornella, o sea, infravalorada, porque de verdad, yo en el musical, al igual que a ti, es que, bueno, no lo hicisteis mal ninguna. Al final una se tiene que ir y bueno, pues es lo que hay. Nosotros lloramos muchísimo con tu perrito. Sí, pero, sí. De verdad. Lloramos. Pero claro, me pareció muy injusto ese comentario hacia ella. Pues eso, cuando te lo dicen y tienes un personaje tan marcado y tan... al que te aferras tanto, dices... ¿Y si lo que tengo...? O sea, te da miedo perder aquello a lo que te aferras. Porque si a mí de repente me dicen, no, es que queremos que te afeites o queremos que te quites el maquillaje blanco, es como, pero sí... No Mi personaje es así. Mi personaje así, no he hecho drag sin barba o no he hecho drag sin mi cara blanca. ¿Qué me estás contando? Entonces yo creo que para algunos perfiles de drag es muy fácil de repente, me pongo tetas, me quito tetas, me rubia, morena, no sé qué, tal y cual. Pero de repente hay veces en los que de repente te piden una versatilidad que te da miedo perder quién eres tú. Y yo creo que es un miedo que la Claudia y yo tenemos, las dos, que le tenemos mucho cariño a nuestro personaje. Claro. Y te da miedo que lo dañen, porque la crítica que te hacen al personaje drag, cuanto más cercano tengas el corazón a tu personaje drag, esa crítica va al drag y va a ti. Porque claro, está muy unido. Y yo cuando le dejé el corazón a la Caudilla, dije, es que yo sé que la Caudilla es exactamente igual de insegura que yo y exactamente igual de frágil que yo, pero yo me pinto lagrimitas en la cara y ella se pone a gritar. Y se cagan todo y vamos a ver que la lío, pero es la misma vulnerabilidad que veía en mí, yo la veía en ella. Qué guay. Y hablando un poco de ser versátil dentro del programa, uno de los retos para el Snatch Game tenías varias opciones. Dentro de ellas tenías al Don Quijote. ¿Nos podrías hacer una pequeña interpretación de qué tenías pensado hacer? No. No. La guardamos para otro día. No, la guardamos bajo tierra. Bajo tierra. Claro, o sea, en su lápida y le hacemos unos honores en memoria del Quijote. A ver, yo... Es lo que hablaba del personaje. Bastante hago con ser yo misma. Como para encima ponerme a imitar al Quijote. El tema de la imitación es algo que está estrechamente relacionado con el drag y con la historia del transformismo. No es mi caso. No es mi caso. Y yo me enfrenté al Snatch Game sabiendo que no era mi reto. Y oye, salí salvada como una pedazo de woman y me parece divino y maravilloso. Pero el Quijote... Claro, es que, por ejemplo, el Quijote tenía unas bromas muy graciosas, pero igual de bromas graciosas que yo pensaba que iban a tener Pulset. Entonces, claro, según con qué prisma lo veas, claro, iba a ser más gracioso el Quijote o no. El Quijote iba a estar confundiendo todo el rato a personajes reales con personajes de la novela. Que si pues tenía a Dulcinea, a Sancho Panza, a los gigantes, los molinos, tenía como mucho para tirar de referencias a la novela. Lo que pasa es que yo tenía mucho miedo porque, claro, ese tipo de personajes, la Gioconda, Catalina de Aragón era la que hizo Onix. Juana la Loca. Juana la Loca, Mickey Mouse, Harry Potter, son personajes que no suelen calar en el Snatch Game. Entonces yo tenía mucho miedo y dije yo, pues venga, Pulset, a ver qué tal sale. Y bueno, salió. Hombre, no estuvo mal. No estuvo mal. Salió muy bien. Bueno, ya un poquito para tampoco sobresaturar con Drag Race, nosotros, como te hemos dicho, hemos sido muy fans tuyos desde el primer momento que te vimos y cuando nos enteramos de que entrabas a Drag Race fue como, wow, va a ganar, tiene que ganar. O sea, y al final, dentro del Meet the Queens tú te defines como una reina del teatro, del teatrillo, de esa improvisación, que además se te veía con ganas de hacerlo. Y nos ha fastidiado mucho el no verte en esos retos posteriores, sí. Pero bueno, queremos hacerte un regalo, Benévola,
porque, bueno, para nosotros Tú tú eres la ganadora oficial de Drag Race España temporada 5. Muchas gracias, chicos. Es una medalla tan grande como hemos podido encontrar y que además abarca el colectivo y bueno, pues que queremos que tengas ese recuerdo de parte de La Última que Cierre, Vale, porque muchísimas para gracias. nosotros de verdad que serás la eterna ganadora de esta temporada. Muchas gracias, chicos. Jo, qué ilusión, qué fantasía. Pues sí, ojalá haber llegado más lejos, pero bueno, no da tiempo a enseñar quién soy de corazón, así que ya con eso me doy contando los Y la días. gente te ha conocido, ¿eh? Porque nosotros recibimos comentarios de gente con la que estamos en contacto Sí. y es que te adoran, No. te adoran. Y la gente sufrió mucho con tu expulsión. Qué Pero bueno. bueno, ya está. Tienes el premio que te damos aquí en La Última que Cierre, porque no ganaste Drag Race, pero has ganado La Última que Cierre, que lo sepas. Es lo que importa. Bueno, y nos has estado comentando sobre la importancia la importancia de ser fiel a ti misma durante, bueno, antes de entrar a Drag Race, desde el momento de hacerle el casting, de grabarlo en tu casa y demás, la importancia de respetarte a ti misma sin importar no encajar. A mí me parece un buen punto, me parece un buen tema para hablar, porque bueno, sobre todo nosotros que nos desenvolvemos en este mundo del entretenimiento, solemos un poco, digamos, entre comillas, actuar para poder encajar en un grupo, pero tú has decidido simplemente ser fiel a ti mismo. Yo creo que eso es algo que viene desde muy pequeñito. Mis padres me dieron un consejo, yo creo, muy importante, que era es mejor tener pocos amigos pero buenos a querer cambiar por los demás y querer agradar a todo el mundo, a gente que realmente ni quieres ni te van a querer ellos. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido una infancia muy silenciosa, con muy poquita gente a mi alrededor. He tenido muy poquitos amigos cuando era chiquitín, pero porque me regodeaba en mi propia existencia de decir, yo soy así y quien lo entienda y quien lo valore estará a mi lado. Y quien se ría de mí y el que se la sople el friki este, pues me dará exactamente igual. Entonces, yo he tenido muy claro siempre quién he sido, en el sentido de no yo contra el mundo desde una forma violenta o agresiva. Simplemente decir, no voy a cambiar por nadie, porque tengo que tener valor en mi rareza y en mi singularidad. Entonces, eso lo tuve de pequeñito, lo tuve en el cole, lo tuve en el instituto. Yo, por ejemplo, en el instituto tenía muy claro que no quería ni iba a gustar a todo el mundo. Prefería tener personas cerca que me valorasen y yo poder valorar a esas personas. Y entonces, cuando empecé a hacer drag fue un poco lo mismo. Yo jamás quise hacer drag por alguien más que no fuese yo misma. Entonces, quien me valorase y quien disfrutase de mi arte, bienvenido a valorar y a disfrutar de ese arte conmigo. Y cuando yo hago drag, solo quiero que la gente lo disfrute y la gente que esté abierta a quererlo lo quiera desde el corazón y con toda la ilusión del mundo. Y quien no lo disfrute, quizá mi arte no se hizo para ellos. Claro. Tampoco voy yo a criticar a alguien porque no le guste mi trabajo o porque no sea el tipo de drag que quieren ver. Yo lo presento desde la sinceridad y yo solamente espero conectar con aquellos que realmente conectan con lo que yo propongo. Guay. Muy importante siempre mantenerse siendo fiel a uno mismo. Sí, 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 total. Después hay otro tema que nos gustaría abordar un poco, porque es una realidad que muchas personas vivimos, y es el tema de la ansiedad. Porque, bueno, viendo tu Twitter, por ejemplo, que has hecho mucha referencia sobre todo a contestar mensajes de trabajo, a contestar mensajes también de gente que te pregunta, qué tal. ¿Cómo es vivir todo eso y sobre todo con el boom que ha sido Drag Race? Cada persona digiere y externaliza la ansiedad de la forma que le surge un poco. Yo, por ejemplo, soy una persona muy nerviosa. Imaginadme a mí como persona es como un hámster en una rueda o una ardilla intentando cascar una nuez. Soy como
no puedo estar quieto en el sitio, tengo que estar andando dentro de casa. Si necesito hablar por teléfono o responder mensajes, me salgo a la calle a andar porque soy incapaz de estar como quieta en el sitio más de una hora. ¿Y qué ocurre? Cuando tienes tanto nerviosismo y tanta ansiedad, pues al final el cuerpo es un olla express y sale por donde puede. Yo, por ejemplo, he tenido mucho complejo y es algo que relacionaba con el drag, que yo, por ejemplo, una de las formas que tenía de exteriorizar la ansiedad o de masticar la ansiedad como pueda, y esto es carne de psicólogo y de psiquiatra, es arrancándome pelo, que eso es una cosa muy seria que como persona calva, la gente dice, ¿cómo que arrancarte pelo? Yo, por ejemplo, ha habido un momento en el que me he hecho calvas en la barba o en el pecho enormes y yo, por ejemplo, cuando iba a entrar al programa era como, no puedo ser una drag queen barbuda si me arranco la barba a tirones. O sea, va a haber un momento en el que no... en el que ya me afecta estéticamente de decir, la gente cuando me ve va a ver esa ansiedad exteriorizada en ronchas sin pelo en mi cuerpo. De hecho, esto es una cosa muy graciosa. Yo cuando me arranco mucho pelo del pecho se me queda un rombito sin pelo justo en el centro del pecho. Y es cuando actué en la última This is Drag con Dafne, me dijo, ¿eso qué es? Porque tienes un vestido con un corte para que se vea en plan depilado. Y yo le dije, no. Son cosas que, claro, la ansiedad se dice muy a la ligera porque, claro, tú cuando una persona tiene ansiedad no te la imaginas luego en persona, en plan, como una persona loca o como igual que la depresión hay muchas formas de decir, bueno, esta persona tiene depresión y no está... en plan, hay gente que de repente dices tú, no sabía que esta persona que era tan vivaracha, que estaba siempre de fiesta o que siempre sonreía, que tenía una depresión increíble que casi le cuesta la vida. Muchas veces la depresión y la ansiedad se muestran de una forma que no es quizá la obvia o lo que se entiende en el mainstream de películas, series y el bla 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 de una persona con ansiedad. La gente piensa en ansiedad, en nerviosismo, pero en mi caso la ansiedad me paraliza. Cuando yo tengo un pico de ansiedad muy grande, suena a psicosis, pero me quedo sentado quieto, arrancándome pelo. De decir, no puedo gestionar ahora mismo esta situación y es la forma en la que lo somatizo. Entonces, ser una persona que trabaja en el mundo del espectáculo, en el mundo de la noche, en el mundo del foco y la sonrisa, que es también lo que hablaba antes de yo no soy el foco y la sonrisa, soy el payaso que llora. Cuando eres una persona con una ansiedad que te da, que yo le tengo que pedir a mi novio que me dé la mano para responder mensajes, de decirle, cielo, tengo 13 grupos de WhatsApp y 13 personas pidiéndome responderles y no puedo. ¿Te importa venirte a casa, te sientas en el sofá conmigo, me das de la mano y me pongo a responder mensajes mientras estás conmigo? No hace falta que hagas nada, necesito que estés como apoyándome. Porque no eres consciente de lo que te afecta hasta que la proporción, por ejemplo, tras entrar en el programa, de gente que te habla y dices, es que se me sale de las manos, porque antes podía ser un amigo que te conoce y sabe a lo mejor que te cuesta responder mensajes o que te cuesta socializar de forma a distancia, porque el tema es que yo luego en persona no tengo ningún problema de comunicación, pero sí que es esa distancia, ese mensaje, ese WhatsApp de tengo que estar disponible 24 horas, porque claro, como tenemos el móvil 24 horas encima, si te llegan un mensaje, puedes leerlo en el momento y decir, puedo responder en ese momento. Pero claro, hay un momento en el que o desconectas o te quemas y por miedo a quemarte no llegas a conectar. Entonces, cuando es un amigo, una persona que conoces, dices, bueno, sé que a lo mejor ha leído el mensaje, pero no me responde, entonces espero un poco o le mando otro mensaje. Pero cuando de repente alguien que no conoces de nada te manda un mensaje y te cuesta responder, a tomar por culo. Cuando sobre todo es algo de trabajo, es algo con fecha límite, donde la cantidad de cosas que por responder tarde me han dicho, no, amor, es que te hace falta para esta fecha y
y hemos cogido a otra, o el evento ya se ha cerrado, o el cartel no sé qué, o ya no hay presupuesto, lo que sea, y tú, bueno, pues perfecto, que si hace falta algo más, me avisáis, tal y cual. Y el decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué no he podido yo gestionar la ansiedad de una forma que me permita comunicarme con la gente? Y en ello estoy. Entonces, por ejemplo, en el programa, mi novio y yo ahora mismo no vivimos juntos, pero mi novio estuvo ese tiempo viviendo conmigo, estando atento de que durmiese, de que comiese, de que no me arrancase pelo, de que me cuidase un poco a mí misma, porque no es tanto el maltratarme, es un poco el olvidarme. Porque en mi caso la ansiedad me paraliza, y cuando me paraliza, no duermo, o no como, o no voy al sitio al que tiene que ir, y me quedo así. Entonces, claro, suena muy cómico desde fuera, o muy, al contrario, muy de locura, pero la cantidad de comportamientos que en gente de nuestra vida diaria, por ejemplo, con la comida, anda que no hay personas que tienen un problema muy grande de ansiedad que deriva a su relación con la comida, de no comer, de sí comer, de comer mucho, de comer poco, de comer mal, de comer demasiado bien, de medir calorías. Claro, hay cosas que tenemos como muy vistas. La bulimia, la anorexia, son como cosas que te suenan, pero hay mil y una formas en las que la gente de nuestro entorno, familia, amigos, trabajo, tienen problemas muy grandes para hacer la cosa más sencilla del mundo, y es por problemas de ansiedad. Entonces, por eso yo siempre reivindico en el drag pues la tristeza o las emociones duras o una vulnerabilidad muy grande, porque yo soy una persona triste y vulnerable, y es algo que no pienso jamás ni mentir, ni ocultar, ni disculparme por ello. Y por eso de ahí también hay que ser auténtica, hay que ser auténtica, hay que ser auténtica. Porque como no lo seas, al final petas. Y todos conocemos de alguien que ha petado alguna vez por intentar ocultarse o por intentar negar o barrer por encima de aquello que realmente sentía por dentro. Bueno, de todas formas sabemos que este tema de la ansiedad son procedimientos que son muy largos, son procedimientos de conocerse también a uno mismo, saber cómo llevarse, saber las cosas que puedes hacer, saber tus límites también. Y bueno, como lo he dicho, bueno, son procedimientos muy largos. Bueno, volviendo al tema de los trabajos, nosotros y toda España está maravillados contigo, queremos seguir viéndote. Ya queda nada para que termine Drag Race. ¿Dónde te podremos seguir viendo? Pues suena como muy básico, como muy tontería, porque sé que en esos casos siempre alguien va a hablar de mi nuevo libro que se publica en tal sitio, o este show que voy a tener tal fecha en tal sitio. No tengo una meta cercana de decir tal día venir a verme en tal sitio, que también tengo el próximo, por ejemplo, es un This is Drag el día 10, si no me equivoco, en Sevilla. Venid todo el mundo a verme en Sevilla, pero simplemente pido atención a mis redes sociales, que es el lugar en el que yo le cuento al mundo lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, lo que estoy preparando poco a poco, porque sí que siento que las fechas son muy importantes de decir, pero es más simplemente el estar atentos y receptivos a todo lo que veáis en redes, porque se viene música, se vienen shows, se vienen performances, se vienen looks, cosas que a lo mejor no tienen fecha de decir, nos vemos tal día en tal sitio. Simplemente atentos a esta personita, porque después del programa lo que tengo ganas es de seguir haciendo un poco lo que me dé la gana. He aprendido que cuanto más me ciña a lo que me apetece hacer, mejor me salen las cosas. Así que simplemente eso, que estén atentos a mis redes, que es donde enseño todo lo que se me ocurre. No, y además que subes un contenido muy, muy bueno de calidad. Muchas gracias. No solamente las fotos que has subido de los looks de Drag Race, sino los looks anteriores. Yo me muero con la Monster High de color verde y rosa. Dios, Gracias. es brutal. No, y de verdad aconsejado seguir a The Nebula Mornau en redes sociales, es que es brutal todo lo que tiene. Hay otra cosa que también, bueno, y ahora que está viendo bastante auge con el Drag Monster y tal, ¿qué te parecería participar de jurado en Dragula, por ejemplo? De jurado en... Madre mía. A ver, eso es entrar por la puerta grande. De jurado en Drácula sería una... La que te mereces, también te digo, ¿eh? Sería una fantasía. Yo no sé si estoy en el lugar como para estar de jurado. O sea, no sé si estoy como para estar en un jurado de Drag Race. Imagínate para estar en un jurado de Drácula.
que es un formato tan específico con unos retos, unos looks y unas personalidades tan concretas. Sería una fantasía participar en Drácula y yo no sé si sería capaz. Eso te iba a preguntar. Que yo, por ejemplo, el filth o las exterminaciones, que te claven agujas o que... Uf, yo con eso no podría. Fíjate, que me entierren en escarabajos o en gusanos me daría igual. Uf. Pero a mí cuando hacen exterminaciones de atravesar el brazo con una aguja o atravesar la mejilla con una aguja, yo no puedo. Vamos, me negaría a las exterminaciones y acabaría eliminada enseguida. O por ejemplo, yo creo que me va demasiado el glam y habría muchos runways que me dirían, amor, esto le falta un poquito de filth, de sangre, de tierra o algo, y iría siempre demasiado en plan filth, pero ya un poco tierra. De repente, como que no sé si es el lugar para mí. Yo, desde luego, como espectador, soy extremadamente fan del programa y tengo mis favoritas, que de hecho hace muy poquito me empecé a seguir Cynthia Doll, que adoro a Cynthia Doll de Drácula, que está ahora mismo en el All Stars de Drácula, en los Titans. Y me parece increíble lo que hacen y soy súper fan. Yo no sé si sería capaz de ser jurado de Drácula, por Dios. Bueno, si alguna vez te dan la oportunidad de participar ahí... Hombre, que me llamen y voy como una flecha, claro, pero ojalá. Qué bueno. Y bueno, ya una última pregunta antes de irnos, porque ya va siendo la hora de cerrar. Sí. Bueno, con todo el auge de Drag Race, tuviste que mudarte a Madrid. ¿Tú piensas volver en algún momento a Valencia? ¿Y actuar allá? He actuado en Elche, en mi tierra. Yo no sé si por ahora volvería a Elche, al nido familiar, por así decirlo, porque si yo me vuelvo a Elche, como sería con mi pareja, como más estable. Yo creo que por ahora Madrid es buen lugar para ser una travesti del infierno, de ultratumba, que es como pues es el purgatorio español en el que todas las almas en pena de la farándula vagan un poco sin rumbo a ver qué ocurre. Y es como es el momento, ¿no? Es el momento de vagar sin rumbo a ver qué ocurre. Entonces, por ahora estoy muy a gusto en Madrid. Llevo ya varios años y claro, he formado pareja, amistades, círculos laborales, círculos artísticos de los que me va a costar mucho despegarme de esta ciudad. Quizá en algún momento diga, toma por culo la capital y me vuelva o a Elche o a cualquier lugar de España, que es un país maravilloso. Por ahora yo me quedo en el infierno, que es Madrid, que por ahora me gusta, por ahora le pilla el ritmo, ¿ves? Te genera la misma ansiedad que yo consumo. Entonces, claro, estamos como por ahora nivelados, así que es una fantasía. Ay, madre. Denébola, ha sido un grandísimo placer tenerte en nuestro bar en La Última que Cierre. Ha sido magnífico. El placer es mío, Muchísimas chicos, gracias maravilloso. por todo lo que nos has contado, cómo te has abierto. Y bueno, simplemente antes de cerrar el bar, porque bueno, ya van siendo horas, que desde que has aparecido, Cari, ya tenemos que marchar a casa. Ya, que, cuando que vine ya son horas. acababa de pasar Halloween y ya casi es Navidad. Así que sí. Pero no nos vamos a ir antes sin hacer el brindis oficial de La Última que Cierre. Que Chin, es chin, 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 chin y la última que cierre. Sangre. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, dale like, Escríbenos un comentario suscríbete. y dale a la campanita para no perderte ni una de nuestras notificaciones. Y ahora, ¿quién crees que vendrá en el próximo episodio? ¿A quién te gustaría ver en nuestro bar? Coméntalo todo. Coméntalo, leemos. te leemos.